voces que forman parte de la noticia. En su informe a la Nación, este viernes 24 de mayo, el presidente Daniel Noboa Asín resaltó los 5 ejes principales de su gestión. Para analizar los puntos más destacados de este informe, hemos invitado hoy a la doctora Andrea Endara. Ella es politóloga y también catedrática universitaria. Doctora Endara, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar compartiendo nuevamente con usted. El presidente sorprendió a algunos por tener una locución un poco más extendida que las que habitualmente sostiene. Según el cálculo, habló entre 27 y 28 minutos, pero lo hizo de forma particular, intercalando videos, imágenes. ¿Esto es parte de la nueva forma de comunicar, de mantener una audiencia cautiva? ¿Estamos en un proceso de transición a ver nuevas cuestiones dentro de la presidencia o será solamente un punto más en esta era democrática? Bueno, yo te diría que es una forma del presidente de mantenerse cercano hacia donde va su enfoque en el electorado, que son los jóvenes. Los jóvenes tienen un spam de atención mucho más corto que la generación X y antecesoras. Entonces, si digo frases concisas, estadísticas claras, voy a llamar mucho más la atención y eso va a hacer también que se repliegue en redes sociales, que ha sido la estrategia del presidente. Sin embargo, y esto como un poco a nivel personal, a mí no me gustó para nada esta incursión de videos que en muchos casos puede ser de ayuda, pero sí confundía mucho entre la voz del presidente o la voz de la persona que estaba dando su declaración de que la seguridad, que la paz, que la inversión, las becas, y me ponía cifras que eran por segundos. Al principio dije, ¿será que yo lo estoy viendo en 1.5? Pero no, lo estaba viendo en el tiempo normal de reproducción. Y tuve que después del informe de la Nación volverlo a ver porque necesitaba ver claramente cuáles eran las cifras que me mostraba. Entonces sí confundía a la persona que lo estaba escuchando y estuvimos más tiempo de videos que el propio presidente hablando. Doctor, perdón que lo interrumpa, ¿eso tiene que ver algo con el estilo nuevo de la secretaria de Comunicación, Irene Vélez? Porque es una chica joven, una mujer joven, y creo que el presidente con esos videos les está hablando más a la juventud que hoy en día no les gusta oír esos discursos políticos, sino que más bien les gusta ver videos y cosas más resumidas. Claro, por eso te digo, es un arma de doble filo, porque si vas a usar un video, ok, o me hablas o me pones cifras, pero no me pones las dos cosas porque confunde. Entonces no sé realmente a qué debo prestarle atención. Es como, Carlitos, cuando le dices en clases a tus alumnos, no mucha información en el PowerPoint porque si no, no te entiendo. Es exactamente lo mismo. Distrae y confunde. Doctora Endara, usted había mencionado el tema de las cifras que a veces son difíciles de digerir en función de la capacidad de atención, el tiempo de exposición en una pantalla y demás. Pero hablando un poco más del fondo, hay gente que se dedica al análisis de los números que sugiere que las cifras presentadas por el presidente Noboa no son un fiel reflejo de la realidad. ¿A usted también le llamó la atención eso? Correcto. Cuando vimos el fact-checking a medida que el presidente iba dando las declaraciones, una de las más representativas fue el tema de la seguridad y que se había reducido, si no me equivoco, los homicidios violentos en un 27%. Perfecto. Sin embargo, de acuerdo al fact-checking, nos dicen que en realidad fue el 17%. Y así un sinnúmero de estadísticas que el presidente nos mostró que de acuerdo a estos análisis eran imprecisos. Y me voy a referir, por ejemplo, a el tema femicidios, que también lo tocó en su discurso el presidente de la Asamblea Kronfle. Hemos reducido los femicidios, hemos trabajado en los derechos de las mujeres, pero en el Ecuador se sigue muriendo una mujer cada 27 horas. Entonces, los números no es que han cambiado en estos 6 meses. Hasta marzo, que es la última estadística clara que tenemos, 68 mujeres entre niñas y adultas habían sido asesinadas solo en los 3 primeros meses del año. Eso significa que el trabajo o estas estadísticas que nos muestran en protección de nosotras las mujeres no es tan real como nos lo estaban diciendo. En los estudios centrales de Radio City en Guayaquil está la doctora Andrea Endara, politóloga, analizando junto con nosotros los puntos más relevantes del discurso presidencial de este viernes, el informe a la Nación. Priscila Jacome tiene otra consulta. Doctora, en ese sentido, nosotros tenemos esta rendición de cuentas 6 meses después, no como lo suelen tener los presidentes en un periodo común. ¿Podemos ser tan drásticos como el presidente 6 meses después?
a comparación de otros que tuvieron un periodo completo? Te diría que parcialmente, porque si bien es cierto, no podemos juzgar por un año de gobierno porque solo ha tenido 6 meses, el presidente sí ha tenido oportunidades y tiene que demostrarnos lo que han hecho en estos 6 meses, más allá del tiempo. Entonces, en ese sentido, sí ha dado ciertos pasos importantes porque él ha ido, digamos que matando incendios o apagando incendios en estos 6 meses. No obstante, él hablaba de transparencia, de empatía, y la verdad es que yo no encuentro, Priscila, ni esa transparencia ni esa empatía. Ejemplo, la semana pasada vimos un reel desde presidencia de él corriendo con su esposa, pero esa misma madrugada tuvimos masacres en Manta y en otros sectores del país. Acto seguido, en esa misma semana, si no me equivoco, la semana siguiente, habló del nuevo decreto de estado de excepción en ciertos sectores particulares porque ya habíamos ganado la primera guerra y habíamos obtenido la paz y ahora toca luchar por la segunda paz. Pero que yo sepa, y de acuerdo a los medios, no tenemos paz en el Ecuador. Entonces, ¿dónde está esa transparencia y esa empatía que él nos dice en el informe? Ahora, falta otro año que él no va a alcanzar a dar un nuevo informe. ¿Cómo ellos deberían darnos esta empatía y estas cifras a la población que está constantemente interesada en saber cómo va la realidad nacional? Transparentando las acciones del gobierno. Hay algo que se está impulsando desde hace muchísimos años desde diferentes sectores, que es el tema de gobierno abierto, de transparentar los datos. Por ejemplo, lo vimos en pandemia con el tema de los contratos y estos escándalos. ¿Qué hizo el gobierno en su momento? Mostrar con los contratos que todos podamos estar ahí vigilantes. Lo mismo acá, porque por ejemplo, nos decía en el informe de La Nación que hay cerca de 32, no me acuerdo si eran 32 o 37,000 apresados. ¿Dónde están estas personas? ¿Realmente fueron judicializadas o no fueron judicializadas? ¿Lo soltaron o no la soltaron? ¿Qué está pasando con los PPLs? Sabemos que hay pues un escándalo con el tema de la alimentación. Hoy en Guayaquil ya las cárceles no van a tener este servicio, pero tampoco dejan en otras cárceles que la familia les entregue comida en nivel de donaciones. A una abogada la metieron presa por denunciar un exabrupto por parte de los militares. Ese tipo que quizás solo son chismes, no lo sabemos. Porque tampoco lo aclara. Exactamente, porque no lo aclaran. Aclárenlo, porque también ya a nivel internacional algunas organizaciones han hecho denuncias al Estado por faltas a los derechos humanos de la sociedad en general, por exabruptos de los militares. Y eso no podemos permitirlo porque la única institución que realmente, valga la redundancia, tiene institucionalidad en este país es la milicia. Entonces no podemos perder ese hálito de confianza que tiene la ciudadanía en una institución por no ser transparentes. Doctora Endara, hablemos un poco más profundamente de la política y también aquella que está dirigida en fines electorales. El presidente de la República llegó al poder llevando un discurso pro, porque decía que el anti tenía un techo, pero ahora lo vemos inmerso en una disputa política, digamos que frontal. En el mismo discurso él pegó un guiño de ojo a la bancada correísta que no estuvo presente en el informe, diciendo que algunos ven su informe desde la casa, etcétera. De esa manera, ¿no se aleja un poco de ese electorado que le vio en un principio como algo distinto o porque le ha sido necesario para mantenerse como candidato vigente, porque entendemos que es así, mantener esta postura ya también beligerante ante otras fuerzas políticas? A ver, y esto te lo comentaba la última vez que estuve aquí, él cada vez se está pareciendo más a ese viejo Ecuador de las riñas, de las disputas políticas, que sí, que pueden generar trends y pueden generar bulla a nivel de campaña. Y él es un presidente que lamentablemente se ha pasado en campaña toda su gestión porque le toca, porque es un presidente de transición. Sin embargo, claro que le puede jugar en contra porque el ecuatoriano, el ciudadano de a pie ya está cansado de que se peleen, que pongan los juicios políticos y no le resuelvan las cosas. Entonces, sí es preocupante que él se dedique a subir un reel haciéndolo como que llora al expresidente Correa por el tema de la embajada y de las medidas cautelares específicamente, cuando hay otros temas mucho más importantes a los que hay que prestarle atención. Y no solo fue como un guiño al correísmo, te diría, porque también muchos otros asambleístas no fueron. Por ejemplo, el PSC, si no me equivoco, atendieron 4 o 6 en total de una bancada de 16 personas. Y de Construye también faltaron algunos. Entonces, si no trabajamos en esta gobernabilidad, que ese fue como el primer
win o la primera ganancia del presidente al inicio de su gestión, va a ser muy difícil que logre sacar las leyes más allá de las de la consulta popular, que son un mandato del ciudadano que tienen que atender. Cuando ya tengan iniciativa, sean leyes de iniciativa propia del gobierno, va a ser muy difícil que pasen porque no tiene cómo, por más de que su bancada haya crecido. Son exactamente, le voy a decir exactamente la hora. Son las 8:17 de la mañana. Estamos aquí con la doctora Andrea Endara. Ella es politóloga, especialista en migración, desarrollo y gestión de proyectos catedráticos. Ella es catedrática universitaria. Estamos hablando sobre el informe del presidente de la Nación. Doctora, me reía, pero al mismo tiempo creo que son señales, no sé si difusas o no, que nos empezamos a poner atención todos los ecuatorianos en los zapatos del presidente. ¿Estamos tan mal como sociedad que miramos eso, o él lo hace a propósito para desviar la atención en temas más importantes y darnos de qué hablar? Yo te diría que parte y parte. Por un lado, la sociedad ecuatoriana cada vez es menos educada. Veamos solo la cantidad de deserción escolar que tuvimos aquí en la región costa. Cerca de 60.000 niños no entraron a la escuela. Entonces, ¿dónde están esos niños? Son los niños que van a caer en los bancos, en las bandas delincuenciales. Entonces, desde por ahí ya tenemos una falta de educación, una falta de criterio para analizar lo que está pasando. Y no solamente la clase baja, porque mis grupos en WhatsApp empezaron a explotar de fotos y de comentarios sobre los zapatos Prada del presidente, enfocados en eso. Es que claro, por eso te digo, vamos por partes. Primero está la falta de educación. Segundo, a nivel nacional, y esto ya viene de gobiernos pasados, el cambio en el currículum hace que el pensamiento crítico que debería trabajarse en los niños cada vez sea menos, sino que estén obligados a repetir y aprenderse de memoria. Entonces, por supuesto, no van a estar dispuestos a entender lo que nos dice o a estar interesados en lo que pasa en la política, porque a la larga, aunque sí nos afecta, ya estamos acostumbrados a que siempre nos vaya mal, lamentablemente. Entonces, prefiero concentrarme en cosas que me van a hacer divertir, como que el presidente tiene unos zapatos Prada de $1,000 y de ahí Bunky aprovechó y sacó promociones sobre zapatos muy parecidos a los del presidente. Pero mi pregunta es, ¿él también lo hace a propósito? Por supuesto. Su gente le dice, es que no me imagino estar hablando de esto. Deberíamos seguir hablando de los números, deberíamos estar hablando sobre el riesgo país, deberíamos estar hablando de otras cosas. Porque no es sabio o no le conviene a él hablar de estas cosas que pueden ser imprecisas y le podemos lograr su discurso, sino que ¿para qué crees que tenemos los paneles de cartón? Pero muy imprecisa. Pero tenemos un estado donde tenemos una secretaria de comunicación que creo que es brillante, más allá de que esté haciendo o no esté haciendo las cosas. Creo que es una persona inteligente y sabe de lo que hace. Tal vez no tiene la experiencia, pero ha estado en algunos gobiernos y sabe lo que hace. Las cifras se las dan los ministerios. O sea, que no me cabe. Porque hay una cabeza y depende de lo que quiere mostrar la cabeza, que en este caso es lo que quiere decir o no decir Daniel Noboa. Y hay que recordar que estamos en un proceso de campaña constante. Entonces él tiene que atender y llamar a la popularidad más que realmente a los resultados. Queremos agradecer a Andrea Endara. Ella es politóloga, ha estado con nosotros en estos minutos desmenuzando el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, entregado este día, viernes 24 de mayo, a propósito de la conmemoración de la batalla del Pichincha, como ya es habitual en nuestro país. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias a usted. 8 de la mañana y 21 minutos.